momento para comenzar esta tertulia especial de este lunes 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer. Y por eso tenemos un plantel 100% femenino. Empiezo con los saludos. A ver, la que está más lejos, Cecilia Aguiluz. ¿Cómo andás, Cecilia? Buenos días, lindo día para reflexionar, el Día Internacional de las Mujeres. Un saludo grande acá de Salto. Cecilia, habitual integrante de la tertulia de los jueves, bueno, ahora con día cambiado justamente para esta tertulia especial. Saludo también a Karina Novarese, ustedes la conocen. Karina es de los miércoles más bien, ¿no? Bueno, soy media comodín, martes o miércoles, pero generalmente miércoles. Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿que terminaste con el tejido? Que te veía que estabas hasta hace instantes ahí argentinando. Estoy a full con el tejido, estoy a full. No, me falta, pero vengo muy bien con el tejido. La pandemia me sirvió para volver a viejas labores que me había enseñado mi abuela y que habían quedado en el olvido. Teresa Herrera, Teresa, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, qué alegría estar en esta tertulia y bueno, y un saludo a todas las mujeres en nuestro día para reflexionar y a los varones para que reflexionen. Patricia González, ¿qué tal? Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días a todas. También comparto que es un gusto compartir esta mesa con las compañeras y con Romy. Muy lindo este día. Vamos al primer tema que tenemos previsto en esta agenda. Desde hace años que los temas de género están en la agenda pública, con organizaciones feministas convertidas en actores políticos de peso. Pero, ¿cuán prioritaria es la equidad de género en la política pública? ¿Lo era antes más que ahora? Teresa, tú proponías esta discusión, este gran tema, digamos. ¿Por dónde lo enfocás? ¿Por dónde va tu inquietud? Empecemos con vos. Mi inquietud va básicamente porque yo creo que más allá de reconocer los avances que hemos tenido, sin duda, yo no puedo dejar, y siempre como trato de decir, aunque con no mucho éxito, que no son nuevos derechos, sino son derechos ancestrales que nunca se habían reconocido. Más allá de eso, a mí me parece que esto se ha logrado por el empuje, por la militancia, por la incidencia, por el trabajo de una alianza básicamente de las mujeres, de distintos sectores, las políticas, las de la sociedad civil, básicamente las de la sociedad civil presionando muchísimo, pero creo que salvo honrosas excepciones que confirman la regla, esto sigue siendo, el tema de la equidad de género sigue siendo un tema para los varones decisores de las mujeres. Y para algunas mujeres decisoras también, ¿no? Digo, tampoco quiero decir que todas las mujeres estamos en esto de la equidad de género. Y voy a poner algunos ejemplos muy concretitos que yo creo que nos van a dar la pista de esto. Uh-huh. Yo no he visto a ningún político que se atreva a decir que, bueno, que no sabe del tema de la seguridad, que no sabe del tema de las relaciones económicas internacionales, que no sabe, bueno, y podría seguir de distintos temas. Pero la inmensa mayoría, cuando se les habla de esto, derivan inmediatamente a alguna mujer, hoy en día a la vicepresidenta, para decir que en realidad este es un tema del cual no saben mucho. Lo grave es que realmente no saben mucho. Eso es lo más grave. Es decir, no saben mucho ni los de la derecha, ni los de la izquierda, ni los del centro, ni los de los juzgados, ni de los del sistema judicial, es decir, no saben. Y ese es el principal problema. Cuando vemos esta gran discusión que está atravesando, ¿verdad? Ideología de género versus perspectiva de género, en realidad se mueven con mitos, con estereotipos, con una serie de cosas. Y yo, la verdad, a esta altura, y por eso planteé esta discusión, estoy bastante cansada de eso. Yo estoy dispuesta a discutir, a intercambiar y a hablar, pero con gente que por lo menos mínimamente tenga el respeto de informarse. Voy a poner ejemplos. Sí. Cuando uno les pregunta, bueno, a ver, ¿qué información hay
¿Cuántas mujeres son las que son víctimas de violencia? Desconocen que hay 1.100.000 mujeres demostrado estadísticamente en este país que dicen haber sido víctimas de violencia de género. Cuando te dicen ahora, por ejemplo, no, bajaron las denuncias, bajaron las denuncias porque estaban adentro las mujeres encerradas en una pandemia. Entonces, digo, a mí me parece que cuando te dicen el tema de los salarios, ¿saben que el 31% menos ganamos por el mismo trabajo? ¿Saben que esto no se enseña, a pesar de que la ley lo dice, en ningún lugar del sistema educativo? ¿Y por qué no se enseña? Preguntémonos esas cosas. Entonces, y por último, ¿cuánta plata hay para este tema? Me parece bien interesante ese punto de partida. A ver, no hay política pública sin plata. No la conozco. Y esto es histórico, no es de ahora, es de siempre. Discurso muy lindo, pero realidad... Tomo primero el primer tema que tiraste, Teresa, de lo que señalabas, ¿no? La falta de información y de formación en este tema por parte de los hombres y por qué delegan el tema, ¿no? ¿Lo ven así ustedes? Karina, Cecilia. Dale, Karina, a ver. A ver, hay una falta de información general en hombres y en mujeres, salvo las mujeres que están más involucradas en temas de brecha de género de todo tipo. No estoy hablando solamente en este caso salarial, ¿no? Sino de temas de género. Vos hablás con una mujer que no está involucrada y te va a discutir con mucha honestidad incluso que no hay una brecha de género salarial, por dar un ejemplo de los que hay. O sea, falta información en general. Recordemos que las mujeres somos generadoras de educación y de cuidados, entonces también somos somos parte del problema. Pero si vamos a hablar específicamente de los gobiernos, yo estoy de acuerdo con Teresa que esto viene de lejos. No recuerdo un gobierno que haya tenido una política clara, más allá de que hubo movimientos específicos. Sí, hubo algunos movimientos específicos sin mujeres, yo no digo que no. Hubo adelantos, pero no hay como una política de Estado, que es lo que debería haber. Cuando se habla de relaciones exteriores y una política de Estado, bueno, no hay una política de Estado con respecto a mujeres. Hace unos pocos días, en realidad ya el año pasado se había presentado el adelanto de un informe que hizo la Oficina Nacional de Servicio Civil actual de este gobierno, con un observatorio que además está dirigido por mujeres. Y ese dato lo que dio es que el 80% de los jerarcas de la administración central son hombres. Esto no es de ahora, hay un pequeño retroceso con respecto al 2017, es muy pequeño, pero es un retroceso, es de siempre. Entonces se empieza a estudiar por qué suceden estas cosas. Por primera vez yo hablé con un jerarca que entendía todo esto, que en este caso es Conrado Ramos, entendía todo lo que estaba pasando, había escuchado claramente y había leído ese informe, lo que no significa que después se tomen algunas medidas específicas que se tienen que tomar. Solamente por dar este ejemplo, 80% de los puestos de directrices de la Administración Central están ocupados por hombres. Sin embargo, el 63% de las egresadas universitarias son mujeres. Y el propio Ramos me dijo... si hay concursos, las que suelen ganar son las mujeres porque están mejor preparados. Entonces, ahora va a haber un cambio, que si querés lo cuento en el segundo bloque para no irme tan largo, que está en el artículo 23 del presupuesto, pero hay que ver cómo funciona, porque también hubo una ley de cuotas y después estuvo llena de trampas. Y también la ley de cuotas sola no funciona si vos antes no empezaste a trabajar para lograr que las mujeres quieran estar en política. Porque si no entramos con la vieja excusa de es que a las mujeres no les interesa. Bueno, a las mujeres les interesa en general todo. A algunas les interesará más la política, a otros más la ingeniería y a otros más el derecho o el periodismo. Pero a las mujeres les interesa todo. Decir que a las mujeres no les interesa trabajar full time es una mentira grande como una casa. Lo que sucede es que las mujeres tienen el gran peso del cuidado familiar, parental o hasta de un amigo, porque los trabajos de cuidado van hacia las mujeres. Eso está comprobado en el mundo. Entonces, para culminar esta parte y después hablamos de lo que podría pasar en el futuro, que ojalá suceda, yo no veo prioridades en ninguno de los gobiernos desde la vuelta a la democracia hasta ahora, prioridades claras como ni siquiera para hacer discriminación positiva, para concientizar y para lograr que esta brecha de género, que sigue siendo tan amplia y que para cerrarla van a tener que pasar 200 años, y empiece de a poquito a cerrarse. Patricia, vamos contigo.
Sí, a ver, pensaba que uno de los principales problemas en eso que planteaba Teresa al arranque del ciclo de las políticas públicas es que el punto uno del ciclo de la política pública es que el tema entre en la agenda pública para entrar en la agenda del gobierno, ¿no? O sea, es como una fase primera. Uno construye una política pública porque el tema es un tema de interés para la sociedad, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde el 85 hasta ahora, una de las principales dificultades es que el tema entre en la agenda pública porque efectivamente para eso debería haber mujeres en el espacio público con voz pública capaces de ser escuchadas, no porque no haya habido mujeres, sino por cuáles son las condiciones de escucha que se tiene, para que eso después se constituya como una agenda del gobierno para elaborar una estrategia para resolver el problema, ¿no? En los 80 se hablaba de la condición de la mujer, ¿no? Y Teresa se acordará del enfoque asociado a la condición de la mujer, que después se transforma en el enfoque asociado al género, que lo que hace de alguna manera es sacar el problema de la mujer, como que si la mujer fuera el problema, y lo pone como un problema relacional entre los hombres y las mujeres y cómo esos vínculos, en definitiva, determinan el conflicto. Yo sí creo, a diferencia de Karina, que a principios de los 90, la primera política pública de género que hubo en este país fue en la Intendencia de Montevideo, fue el 0800 4141, que también entiendo que Teresa ha sido parte de ese proceso, que resulta de que las mujeres organizadas de Montevideo empiezan a demandar que necesitaban una política de información a las mujeres o algo para las mujeres que recibían violencia doméstica en su casa, pero que no tenían nada en el Estado que las protegiera, entre otras cosas porque todavía dentro del marco legal no era ilegal que la persona que vivía contigo te pegara y te lastimara, ¿no? Eso es increíble y eso pasó hace algunos años atrás. Entonces, si vemos en el proceso cómo se construye el enfoque de las políticas públicas, después del 0800 se vienen los servicios de violencia en Montevideo y en realidad el gobierno nacional tenía el Instituto Nacional de la Mujer y la Familia, ¿no? Donde el enfoque estaba asociado a las mujeres en tanto mujeres y familia. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con brecha salarial, desigualdad de género, violencia de género, no estaba contemplado. Dentro de eso no había políticas concretas. Entonces, la diferencia y el salto cualitativo en las políticas públicas se vino con la constitución de las mujeres cuando el Frente Amplio gana el gobierno. ¿Yo digo que esto me alcanza y que es suficiente? No, que hay que hacer mucho más y que sobre todo esto que dice Teresa, hay un componente central de la política pública que es el presupuesto, ¿no? El diagnóstico y la construcción de los diagnósticos son muy vastos, o sea, la verdad es que las mujeres en este país han construido un montón de indicadores y de procesos, todos los procesos de análisis del presupuesto con enfoque de género son súper interesantes, pero después a eso hay que asociarle dinero concreto. Y digo, y lo último, cierro con esto, es que a veces hay que complejizar un poco, por ejemplo, en el análisis de la pobreza, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando estudiamos y analizamos la pobreza, miramos poco el enfoque de género de la pobreza. Entonces, las mujeres son más pobres que los hombres, las mujeres se quedan más solas con sus hijos y sus hijas a cargo, los hombres en los trabajos menos calificados ganan más dinero, ¿no? El trabajo menos calificado, más masculinizado es la construcción, y el trabajo más feminizado, de menos recursos, es el trabajo doméstico, que claramente sí, solo a ojo hay una diferencia salarial importante, y las mujeres, además, las pensiones que pasan los hombres a las mujeres son escasas. Entonces, no hay que hacer una lectura muy compleja para darse cuenta que la pobreza tiene un enfoque de género y que tiene una condición de infancia, que está determinada porque son las mujeres solas con menos recursos que se hacen cargo de eso. Digo esto porque cuando analizamos los problemas complejos o cuando miramos los problemas de la sociedad, si le ponemos un enfoque de género, si le ponemos enfoque racial, si complejizamos un poco los enfoques, nos damos cuenta que no se trata de estudiar los temas de la condición de la mujer, como que si esas mujeres fueran un problema, sino que si integramos eso como parte de una visión social, llegamos a meollos un poco más interesantes. La dejo ahí. Cecilia, ¿vos por dónde vas? Bien. A ver. Yo, en realidad, primero que nada, que creo que es muy válido el tema, porque entiendo que es el verdadero problema de nuestro país, no tener políticas de Estado en estos temas. Entonces también lo que pasa es que cambia un gobierno, cambia otro gobierno y cada uno quiere tener su toque.
no hay una política de Estado, entonces muchas veces cosas que se había avanzado por ahí retroceden o cosas que estaban por concretarse no se llegan a lograr. Y lo segundo es que falta plata para los enfoques concretos que se quieren dar. Por lo tanto, me parece que está muy bien centrado el tema y lo hemos visto sobre todo en los últimos presupuestos, que se dice vamos hacia tal lado, pero no se dice cuánto dinero le vas a poner. Entonces es como que vos tenés una preciosa carretera, tenés un vehículo para circular, pero no tenés combustible. Entonces es lo mismo que la nada porque vamos para atrás y retrocedemos en algunos temas. Yo creo que el país en realidad es un país de avanzada, el nuestro, en cuanto al derecho positivo de la igualdad de oportunidades. Es un país de avanzada en cuanto a los conceptos de género que muchos de nosotros tenemos y que hemos podido también muchas de nosotros de alguna manera ir visibilizando, ir sensibilizando y hablando desde nuestro rol, pero en diferentes lugares, y creo que en eso estamos bastante avanzados. Pero no hay una mirada inteligente desde el Estado hacia ese tema para verlo como... Yo hace un tiempo en unos trabajos de liderazgo que participé, hablaba justamente de esto, ¿no? De que el hombre entienda que es inteligente también focalizar esto y ocuparse de esto, y que no es un tema solamente de las mujeres. Cuando me refiero a esto, ¿a qué es? A las grandes líneas de los temas de género, que por un lado está el desarrollo personal de las mujeres y la necesidad de que las mujeres puedan desarrollarse, porque con tanta carga, como bien decían las compañeras, que tiene que ver con el trabajo y el cuidado, muchas veces se deja de lado el desarrollo personal de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, el conocer sus derechos, que las mujeres sepan cuáles son los derechos que tienen, el seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género, pero además dar herramientas reales para esto. Hay muchísima deficiencia en el Estado de cuestiones que en realidad por ahí están legisladas, están reglamentadas, existen administrativamente mecanismos, pero después no funcionan, porque hay deficiencias en el Estado en la aplicación de esto. Y esto tiene que ver con la falta de políticas públicas, porque si realmente se considera como una prioridad. Y doy un ejemplo también, el tema de los hogares de violencia doméstica, los hogares transitorios en realidad para mujeres víctimas de violencia, vamos a sacarle lo doméstico, mujeres víctimas de violencia, no hay en el interior. Entonces, estamos en situaciones de desigualdad, y esto lo venimos discutiendo hace 20 años, y diagnóstico, pero sobra los diagnósticos, estamos hiperdiagnosticados. El tema es que nadie le pone el cascabel al gato. Miren que... Entonces, sí, el cascabel del gato es políticas de Estado, sí, que se considere como algo inteligente y que aporta a la sociedad y que es una inversión social, sí, y plata. Sin plata no hacemos nada. Varias marcaron eso, ¿no? El tema de los recursos, la plata, para que no sea siempre la misma variable de ajuste. Miren qué interesante este mensaje que manda Carlos. Dice, me gustaría preguntar, ¿qué país es modelo en este tema? ¿Tienen uno como referencia? ¿Hay un país al que debamos mirar para hacia dónde ir, teniendo en cuenta eso, el desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva de género? Teresa. Los países escandinavos, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que ahí, además, incluso con una autocrítica que ellos se realizaron en algún momento, de que, por ejemplo, estructuralmente tenían cosas muy buenas, pero que no habían mirado adentro de las casas, y cómo tuvieron que rápidamente ayornarse y ponerse al día con todo el tema de violencia doméstica, que tenían un serio problema a pesar de haber modificado todo esto estructural. Claro, me pueden decir, son países que tienen realidades socioeconómicas diferentes. Bueno, con mayor motivo. Y quería referirme a algunas de las cosas que se dijeron antes. Esos países que son modelo son países a los cuales podemos mirar salvando las diferencias. Uno no puede trasladar mecánicamente los modelos. Lo que sí puede decir es que evidentemente los países a los cuales les va mejor
económicamente, casualmente son los países donde las mujeres tienen un rol mucho más importante y donde las mujeres son parte de los procesos de decisión. Hay muchos estudios hechos por gente inobjetable, no por feministas, sino Banco Mundial, la CEPAL, digo, y podría seguir el BID, y bueno, podría seguir así como, ¿no? Bueno, Naciones Unidas, ni que hablar. Es decir, que demuestran claramente que contrariamente a lo que se supone, que en la política pública se invierta en la equidad de género, termina siendo un ahorro y termina aumentando el Producto Bruto de los países, es decir, contribuye a hacer crecer el Producto Bruto de los países. Recién decía Pata con mucho criterio y hablaba de lo que nosotras llamamos interseccionalidades, ¿verdad? Es decir, si vos sos mujer, sos afro, bueno, tenés mucha más probabilidad de padecer mucho más estas cosas, ¿verdad? Y además por eso, pero claro, hay que mirar la contracara de esto. El 60% de los varones que tienen que pagar pensión alimenticia no la pagan. 60%, señoras. Esos son datos estadísticos, no los doy yo, los da el BPS. Entonces, digo, ¿y qué pasa con eso? Porque resulta que hay un registro de deudores alimentarios, salen y entran del país alegremente. Bueno, ahora no porque hay pandemia, pero se supone que tienen cerradas las fronteras y son deudores alimentarios, bien, gracias. A ver, levante la mano alguna que conozca un caso donde se cumpla realmente esa política que está ahí, pero está ahí. Digo, no aparece, digo, no está registrado, no está en ningún lado. Y yo creo que el tema de tener claro que es invertir en una política pública de perspectiva de género y de equidad de género es conveniente, no es solo un tema de derechos humanos, es conveniente desde el punto de vista económico. Yo le pregunto a las empresas, ¿tienen idea de cuánto les cuesta la violencia hacia las mujeres? No tienen idea. Yo les voy a decir que los estudios que se han hecho en otros países demuestran que entre el 5 y el 7% del producto que hace una empresa se le va. ¿Y saben cómo se les va? Se les va porque los violentos usan los recursos de la empresa para controlar a las mujeres. El vehículo, el teléfono, esto, lo otro. Hay estudios hechos sobre eso. Nadie en ese país tiene idea de eso. Karina, ¿vos querías acotar algo de eso? Sí, es que justamente yo, ahora que empiezo, siempre hubo estas cifras, siempre no. En los últimos años cada vez hay más estudios que lo confirman. Estoy reunida, Manto. Perdón. ¿Qué decía? Bueno, siempre hubo cifras confiables, sin embargo ahora hay un caudal que es casi imposible de negar. Igual sigue habiendo negacionistas, pero como el mundo funciona en base a dinero, y parecería que los gobiernos también funcionan en base a dame muestras de lo que el dinero vale y de lo que se puede hacer contra el dinero, la pérdida del PBI, o sea, las pérdidas que estamos sufriendo por no tener mejores políticas públicas con respecto a las mujeres y al trabajo, por hablar específicamente de un tema, es gigante. Es un porcentaje del Producto Bruto Interno gigante. O sea, es un muy mal negocio seguir haciéndonos los bobos. Para todos los uruguayos, para todo el mundo, pero yo ahora voy a hablar de Uruguay. Cuando me refería a que yo no veo una política de Estado, no estaba tratando de negar lo que se hizo y lo contó Pata y estoy de acuerdo. Lo que digo es, aún sabiendo todo lo que sabemos, aún con estos últimos informes, aún sabiendo que la pandemia volvió a afectar particularmente a las mujeres, porque volvemos a retroceder lo que se considera son casi 10 años de adelantos, por lo menos en el tema laboral, aún así seguimos sin políticas públicas de Estado referidas al tema. ¿Cuáles son? Los diagnósticos están, como decía Cecilia, hay un montón, pero tenemos que empezar a actuar. Para empezar a actuar, tampoco podemos solamente confiar, esperar a que lleguen mujeres a los cargos, a cargos de jerarquía. Yo también quiero que lleguen las mujeres a los cargos de jerarquía, pero mientras que llegan, los hombres tienen que tomar de verdad conciencia de todo esto. Por eso para mí días como hoy, más que felicitar, que la verdad, perdón, no quiero ofender a nadie, pero no es un día para felicitar a nadie, más que felicitar, más que campañas, más que mensajes por Twitter, aunque está bueno que todos lo hagamos porque genera conciencia, necesitamos empezar a actuar. Y para empezar a actuar necesitamos un plan concreto, en este caso de este gobierno o de la oposición presentada al gobierno, como lo quieran.
en cualquier caso no lo estamos viendo. Lo que vemos son movidas específicas que yo le doy la bienvenida y las agradezco, pero no vemos un consenso político mínimo con respecto a estos temas. No vemos un consenso político mínimo de cómo vamos a hacer para que la cantidad de horas que laburan las mujeres en su casa y no son remuneradas, no estoy pidiendo que las remuneren, pero cómo vamos a hacer para que pueda salir al mercado de trabajo y hacer dinero para mejorar su pobreza y la de su familia. No lo estamos hablando con claridad. Les hago una pregunta para... A ver, Cecilia, déjame meter una pregunta nomás para capaz que seguir el debate. Hoy más temprano, cuando abordábamos el tema, a partir de una primera entrevista que hicimos a una vocera de la Intersocial Feminista, aparecían mensajes del tipo de siempre reivindicaciones o plantear el estado de situación, el diagnóstico, y no propuestas concretas, ¿no? Sobre eso, en el caso que estamos hablando de políticas públicas, ¿creen que falta dar ese pasito de propuestas concretas bajadas a tierra? Por ejemplo, a partir de lo que decía Teresa, ¿no? De las empresas. Vemos todos cómo se ha ido ganando entre las empresas también el alinearse de alguna forma, conmemorar de una manera especial este día y demás. Sin embargo, hay pocas iniciativas concretas o que se den a difusión en días como hoy, ¿no? No sé, lo tiro por... Hay otros asuntos que podemos discutir sobre política pública, ¿no? Tirando para dónde va la cosa. Veía hoy la entrevista que se le hace a María Noel Baeza, la uruguaya que hoy dirige la Oficina Regional de ONU Mujeres, y dice, es la hora de la democracia paritaria, las cuotas ya fueron. Eso es lo que se viene, la democracia paritaria. Dice que ya no da, lo pone de manera muy gráfica además. Estamos en 2021, ya no existe rogar dejarme un espacio, eso ya fue. Ahora la cosa es paritaria. Uruguay recuerda que es penalizado en los índices de democracia representativa por la baja participación de la mujer y señala, bueno, la democracia paritaria no solo permite la representación, sino también ser modelo para los niños. Es la hora de la democracia paritaria, las cuotas ya fueron. Por ejemplo, ¿hay algo concreto que se esté planteando con fuerza realmente en un día como hoy que vaya por ese lado o solo nos quedamos en eso, en el diagnóstico y en hacer visible el tema? Yo creo que tiraste muchos temas. Planteé muchos tiraste temas. Y muchos ni les temas, cuento si amiga, abro el tema de distintos. los mensajes que nos han ido llegando. A ver, dale, Cecilia, dale vos que No, yo te corté. yo lo que quería decir de lo anterior, el tema del trabajo no remunerado, que hasta que el trabajo no remunerado no se vea como una inversión social, no vamos a avanzar en eso. Hace muchísimo tiempo que se viene planteando en distintos periodos legislativos, se viene planteando dentro de las internas partidarias, en la red de mujeres políticas, y esto ha sido, y es un tema que se va a seguir planteando. Por lo tanto, que hay que hablarlo, sí, hay que hablarlo, que hay que conceptualizarlo, sí, pero en realidad deberían de hoy, en vez de nosotras, capaz de estar sentados varios hombres que están tomando decisiones hoy y decirnos qué es lo que van a hacer al respecto, porque me parece que también va de eso el día del 8M. O sea, el 8M es un día para reivindicar cosas, pero también para denunciar las cosas que no se hacen. Y en nuestro país tenemos un montón de normas que debieran ser aplicadas y no son. Y cuando vos planteás de los temas concretos, por ejemplo, hay muchos temas concretos de la Ley Integral de Violencia de Género que hasta el día de hoy no se han concretado. ¿Pero por qué? Son norma, son ley, debiéramos cumplirlo, pero no hay un mango, entonces no se hacen. De manera que el problema no es discursivo, sino que es de la práctica. Es un país que nos está llevando muchísimo esfuerzo a bajar a tierra cosas donde se supone que los diagnósticos están y que también está el consenso político, porque yo no veo las elecciones que digan, no, estamos en desacuerdo con tal tema, pero después todos los que ganan terminan sin poder ejecutar. Yo tuve mucho tiempo involucrada políticamente, tuve cargos de representatividad y lo que siempre me costó con estos temas es que fueran temas de todo el año. Muchas veces los hombres de la política creen que son temas del 8 de marzo, que creen que son temas de marzo y que se agotan con una agenda que solamente tienen que manejar las mujeres. Y no es así. Y creo que ahí es donde nosotros todavía nos está faltando muchísimo, en poder hacer entender que estos son temas reales y temas
que es mucho más inteligente abordarlos y tratar de darles una solución que pensar que son nada más que temas que se tienen que visualizar en una marcha o solamente en un mes. Por eso es importante lo que estamos haciendo hoy, que es hablarlos, pero también quejarse, porque no podemos quedarnos solamente, si conseguimos tantas cosas y bueno, ahora vamos. No, hay que reclamar las cosas como son. Y creo que está bueno lo que dice el oyente de reclamar cosas concretas. Yo sigo reclamando los refugios, por ejemplo. Bueno, yo iba a eso, ¿no? A ese comentario, porque me parece que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si en el Parlamento se plantean una serie de iniciativas que pongan estos temas más arriba de la mesa, ¿no? Y que lleven a una votación, a charlar el tema, a discutirlo, ¿no? Yo pensaba en eso, por ahí era que les tiraba el asunto de si no faltaba iniciativas concretas que permitan bajar más a tierra y generar un mayor debate, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Yo puedo, a mí me parece, la verdad es que no, estoy pensando en otros movimientos o en otros temas concretos, si han habido otros movimientos que han planteado cosas más concretas que la feminista. Porque, a ver, el feminismo desde que existe la política pública siempre ha planteado cosas concretas. Necesitamos juzgados especializados en violencia de género, necesitamos implementar una ley, necesitamos que existan refugios, necesitamos que existan obligaciones en las pensiones alimenticias. O sea, concretitud sobra. Yo creo que al contrario, creo que hay demasiadas cosas concretas. Yo creo que no hay voluntad política. Yo ahí discrepo. Creo que lo que cada vez es más difícil es decir que no te parece bien, porque tiene costo político en el espacio público. Pero que estés de acuerdo, me parece que no, porque si estás de acuerdo y te parece importante y te parece entrar, lo haces, ¿no? Porque para eso estás en el Estado y porque efectivamente para eso es el Estado. Y ahí yo creo que el punto que planteaba Romy, que es súper importante, es la democracia paritaria, ¿no? Entonces, ¿qué decían las feministas desde la segunda ola en el 60? Lo personal es político. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un problema personal que es mío, pero resulta que todas las mujeres tenemos el mismo problema personal, entonces no es un problema personal, es un problema político. Debería ser un problema de la agenda pública. Cuando los problemas personales entran en la agenda pública, se constituyen como problemas políticos. ¿Hemos logrado las mujeres hacer eso? Con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos pasamos tratando de convencer compañeros, varones, que en realidad tampoco les importa, ni es su tema central, ni es un tema de agenda, porque no estamos nosotras. Y porque cuando y te agrego mujeres, porque yo estoy cada vez más asombrado, Pata, con eso, de verdad. Yo creo que el sistema político es un sistema construido, masculinizado, es un sistema que tiene normas masculinas, que tiene... No contempla un montón de cosas de las mujeres. Y ahí discutamos la vida productiva y reproductiva. Ni siquiera la principal teoría de la izquierda, ¿no? El marxismo ni siquiera discutió la reproducción y la producción de la vida. Yo tengo que lavar el baño, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cocinar, tengo que hacer un montón de cosas, además de hacer política, de laburar. Bueno, ¿cómo viven la vida las personas? Los hombres se encargan mucho menos de las tareas de reproducción de la vida y se encargan más de las tareas de producción. Bueno, ¿cómo impacta todo eso? Y digo esto porque cuando intentamos mirar el problema por separado, ¿no? Que eso es lo que tendemos a hacer cuando decimos, bueno, el problema de las mujeres es este, o es este otro, es mucho más difícil. El problema es un complejo, que es que en realidad hay una desigualdad instalada en la constitución del sistema en el que nos movemos. Y para eso tenemos que cambiar las bases sistémicas. ¿Podemos hacer cosas en el medio? Claro, es lo que venimos haciendo. Yo creo que una cosa muy importante en eso, y con esto cierro, es que, y esto que traía Teresa, yo lo leo, lo comparto y lo leo de otra manera. Las democracias más consolidadas son democracias paritarias. ¿Por qué? Porque contemplan dentro de la voz del Estado la voz de todas las personas que viven en ese Estado. Si vos tenés un Estado donde las personas que ponen su voz en el espacio público son mayormente hombres, entonces hay un montón de temas que van a quedar afuera necesariamente porque la política te pasa por la piel, ¿no? Y porque hay cosas que si te pasan por la piel te pasan y si no te pasan, no te pasan. Por eso nosotros creemos en la representatividad y votamos representantes, ¿no? Hay algo que para mí es súper importante que tiene que ver con los prejuicios, hasta estamos llenos de prejuicios, está claro, pero con un prejuicio muy claro, y ahí me sumo a lo que decía Pata, que es ser feminista es algo muy personal. Yo casi no puedo concebir una mujer
todavía hay hombres que no son feministas, pero ojalá que cada vez haya más, hay algunos que ya lo son, que no tenga dentro de sus intereses alguno que se cruce con la agenda feminista. Cuando todavía se sigue uniendo el término feminista con determinados prejuicios, diría yo, que tienen que ver con, no sé, agresividad, con una cantidad de prejuicios negativos. Y cada uno ejerce el feminismo que decide más cercano a sus valores o a sus necesidades o a lo que sea. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cada 8 de marzo también aparece esta discusión, ¿no? Entonces, las feministas son unas radicales. Habrá feministas radicales. Las feministas son unas, no sé, todas las maldades que quieran poner, pónganlas ahí. Feminista es cualquier mujer u hombre de este país que quiere equidad de géneros, justicia, que tu hija o tu hijo tengan las mismas oportunidades, no solamente a la hora de estudiar, que hoy en día a veces la tienen y a veces no, porque depende de su punto de partida, sino también que después tengan las mismas oportunidades para seguir avanzando. Eso no existe hoy en día en Uruguay y en buena parte del mundo tampoco, incluyendo los países más desarrollados como los que mencionaba Teresa. Así que hay un montón de propuestas. ¿Faltan propuestas? Faltan. Por ejemplo, el sistema de cuidados ha logrado ayudar a muchas mujeres, aunque no todas las que necesitamos, para que salgan a trabajar en los primeros años. Entre que un niño nace hasta los 3 años que se puede integrar, o a los 2, depende, que se puede integrar al sistema educativo formal, ¿quién cuida a esos niños si no es el sistema familiar? Nadie. Si una mujer, digamos que tiene trabajo, estoy hablando de una mujer privilegiada, tiene trabajo en una empresa, y quiere mantener ese trabajo con la cantidad de horas, no sé cómo hace si no puede contratar ayuda, o si no tiene una abuela, o si no tiene una madre que le ayude. Las empresas privadas también son parte de este tema. Hoy en día son muy pocas las empresas que tienen, por ejemplo, pequeñas guarderías donde los chiquilines se pueden quedar, van con la madre y se vuelven con la madre. No siempre hay un sistema familiar que pueda ayudar a una madre, y por eso vemos que las mujeres tienen menos horas trabajadas de las formales. O sea, todavía hay mucho por recorrer, pero si todavía no empezamos con lo básico, que es lo que se puede hacer desde el Estado, bastante difícil que después eso, que esa cascada siga para abajo, ¿no? Así que bueno, perdón que mezclé los temas, pero a veces me saca el tema de yo no soy feminista. Bueno, yo iba a volver Está bien, sobre eso. Pero capaz que no sos mira militante, mensajes como pero este, ahí está, y está buena la aclaración, porque a veces se da por, dentro del movimiento feminista también, se da por sobreentendido cosas que vale la pena explicarlo. Capaz que con esa explicación bien sencilla que recuerdo que Karina la hizo hace un par de años ya, sí, en una mesa que hicimos especial. No hay un feminismo, hay muchos feminismos. Y eso que hacías, el que decías transitar. ¿Cómo? Claro, ¿qué es para vos el feminismo? Bueno, si uno de esos intereses, ¿no? Está, lo considerás, si una reivindicación así tan amplia como la igualdad de derechos es parte del feminismo, entonces decís, Karina, es difícil que no se entienda, ¿no? Que una mujer diga yo no soy feminista. Y una mujer y hoy en día un hombre, porque el problema que tenemos es de base, es de educación, es en cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Y en cómo criamos a nuestros hijos, incluso las personas que tenemos más conciencia de este tema, hay diferencias. Cuando estaba haciendo el podcast Rompecristales el año pasado, que la verdad que una cantidad de cosas me bajaron cuando escuchaba a otras mujeres, por más que yo ya había leído un montón sobre el tema. Un día estaba haciendo el podcast y en mi casa estaban mis hijos solos. Mi hija en ese momento no estaba trabajando. Mis hijos son grandes, no son chiquititos, tienen 17 y 21, y en un momento mi hijo, que tenía en ese momento 15, me llama y me dice: mamá, no hay nada para comer. Le dije: bueno, hacete un omelette, porque yo ahora no voy a llegar. ¿Y dónde, cómo se hacía el omelette? Y yo dije: a este botija no le enseñé a hacer un omelé. O sea, es culpa mía también. Porque mi hija sabe hacer omelé y sabe hacer arroz. Que con eso ya comiste. Te estoy diciendo una pavada doméstica, pero en esas pavadas domésticas, después yo empecé a concientizarme a mí misma. Bueno, ¿quién pone y saca la mesa? ¿Quién pone, no sé, una cantidad de cosas? Eso hoy en día es un pensamiento feminista también. Y ojalá que todas las mujeres lo tuviéramos y todos los hombres lo tuvieran también. Entonces, basta hablar del feminismo como que es una cosa colgada de ahí, que hay que ir a reunirse y militar, y si lo haces es tu opción y está perfecto. Si no lo haces, vos, tu forma de aplicarlo es otra.